Este es el actor Danny Dyer. Interpretó a un matón en una película británica sobre la violencia en el fútbol. Es un apasionado de este deporte, pero no hasta el extremo de los verdaderos hooligans. Gracias a su gran interpretación se ganó el respeto de este colectivo y consiguió introducirse en ese mundo oscuro y peligroso. Danny va a emprender un viaje alrededor del mundo para acercarse de una manera más directa y personal a los radicales de la violencia en el fútbol. Estará en el ojo del huracán y nos llevará hasta la primera línea de combate, donde se verá envuelto en disputas callejeras con gases lacrimógenos e incluso disparos. ¡Madre mía! El viaje va a ser un auténtico infierno. Football Hooligans International. Esta semana voy a saborear el cóctel explosivo del fútbol italiano. En este país el fútbol se vive y se respira. Hablan del deporte rey con la misma pasión que de un buen vino o de una mujer hermosa. Los ultras son los dueños de los estadios. Son los gladiadores italianos de la actualidad. Bienvenidos a Italia. Danny se va a introducir en el mundo de los ultras más radicales. Quiere descubrir por qué un país con tanta cultura ha generado semejante odio y destrucción. El viaje le llevará hasta Turín, donde conocerá a los Drughi, los ultras del equipo más laureado de Italia, la Juventus. Sienten una gran animadversión por los ingleses desde la tragedia de Heysel en 1985, cuando los hinchas del Liverpool protagonizaron incidentes en el estadio y provocaron la muerte a 32 seguidores italianos. Danny también viajará a Roma para asistir a uno de los derbis más conocidos del mundo. La Lazio contra la Roma. Un partido que vivirá desde ambos bandos. Y tratará de averiguar qué le depara el futuro al fútbol italiano y a los ultras tras la muerte del policía Filippo Raciti, que murió a consecuencia de unos violentos enfrentamientos en Sicilia. La primera pregunta que le asalta a Danny es: ¿qué son los ultras? Lo más visible de su cultura son las maravillosas escenas de pasión que protagonizan en los estadios durante los partidos. Los cánticos. Obviamente, los aspectos positivos son la manera en la que animan a los equipos y los cánticos típicamente italianos, que son extraordinarios. Pero si valoramos los pros y los contras, los aspectos positivos quedan completamente eclipsados y se pierde todo el encanto de una afición bulliciosa. Porque muchas veces la pasión de los ultras se desborda y les lleva a cometer actos violentos. Ultra significa ir más allá del límite, que es exactamente a lo que están dispuestos muchos ultras italianos por defender a sus equipos. A veces viajamos a otras ciudades solo para fastidiar a la gente. Nos gusta causar problemas a los demás. Lo decimos abiertamente. Nos gusta meternos en líos. Nos gusta meternos en líos con el resto de aficionados y nos lo tomamos muy en serio. Siempre estamos dispuestos a luchar, a pelear, porque ese es el espíritu de los ultras. Pero la filosofía de los ultras va más allá de pelear y de ondear banderas. Es un estilo de vida. Ser ultra no significa solamente meterse en peleas los domingos cerca del estadio. Es algo mucho más grande. Hay que estar apoyando al equipo durante toda la semana. La amistad también es muy importante. Ayudamos a los que tienen problemas. Vamos a todos los partidos que disputan nuestro equipo, tanto en casa como fuera, todos los fines de semana. Esto es ser un ultra. Otro factor de la mentalidad de los ultras es el de defender su territorio. Florencia.
En Florencia se creó un grupo de ultras exclusivamente para eso. Era un grupo de chicos que se formó a partir de seguidores incondicionales de la Fiorentina. Se encargaban de mantener alejados a los hinchas de los equipos visitantes cuando venían a Florencia. Italia tiene una larga historia de divisiones regionales. Es un país que estuvo dividido durante 1000 años en más de 100 ciudades-estado. A pesar de que la unificación italiana se produjo entre los años 1860 y 1870, la realidad demuestra que sigue siendo un país muy fracturado. La historia influye muchísimo en la vida cotidiana y en la cultura del país. La historia nos revela el territorialismo tan arraigado en la filosofía de los ultras. Responde a nuestro deseo de expresar que Florencia es nuestra casa. Lo es. Es la ciudad más bonita del mundo y debe ser respetada como tal. Los aficionados y turistas que la visiten deben respetarla. El colectivo Fiorentina defiende la ciudad de Florencia a capa y espada, al igual que los ultras turineses, que son uno de los grupos con peor fama de Italia. Son los hinchas del equipo más conocido del país, la Juventus. Dani se dirige hacia allí para conocerlos. Allí vivirá la pasión de los ultras en estado puro. Football Hooligans International. Football Hooligans International. El actor Danny Dyer, que interpretó a un matón en una película británica sobre la violencia en el fútbol, está siguiendo la pista de los verdaderos hooligans. Ha viajado hasta Italia para descubrir más cosas acerca del mundo de los ultras. Está en Turín, la ciudad del equipo más conocido del país, la Juventus. Aquí el equipo de la Juventus es más conocido como la Vecchia Signora. Pero yo he venido para conocer a los aficionados más radicales, porque a mí lo que me interesa saber es lo que ocurre fuera del campo. Vamos allá, viejecito, vamos. La Juventus es un equipo que levanta tanta pasión como odio. Es el que más títulos de liga ha conseguido y tiene peñas de aficionados a lo largo y ancho del país. Dani está a punto de conocer a uno de los grupos de ultras más temidos, los Drughi. Su nombre procede de un grupo de extrema violencia, los Drugos, que aparecían en la película de culto británica La Naranja Mecánica. Dani tiene suficientes motivos para estar nervioso. Son un grupo que siente un odio muy profundo por los ingleses, ya que todavía no han olvidado uno de los días más tristes en la historia del fútbol. La tragedia del estadio de Heysel fue una de las peores en la historia de este deporte. Murieron 39 personas y 32 de las víctimas eran hinchas de la Juventus. La tragedia ocurrió durante la final de la Copa de Europa de 1985 que disputaron la Juventus y el Liverpool. Entré al estadio de Heysel una hora antes de que comenzara el partido. Al ver lo que estaba sucediendo allí, tuve el presentimiento de que iba a suceder algo terrible. El comportamiento de los hinchas del Liverpool realmente era muy agresivo, pero la policía belga no pudo hacer nada contra ellos y se fue. Las dos aficiones se encontraban en el mismo fondo del estadio y estaban separadas por una valla muy poco resistente. Se lanzaron todo tipo de objetos y cuando se aproximaba el pitido inicial, un grupo de hinchas del Liverpool arremetió contra los seguidores de la Juventus. La policía belga se encontraba fuera del estadio porque las autoridades belgas estaban convencidas de que los incidentes se producirían en los aledaños del estadio un cuarto de hora antes del pitido inicial, cuando los aficionados estuvieran todavía entrando en el campo. Los hinchas de la Juventus se alejaron provocando el colapso del muro que causó la tragedia. Cuando la policía entró de nuevo en el estadio era demasiado tarde. Ya había muertos. Un delegado de la UEFA presente en el estadio culpó a los hinchas del Liverpool de los incidentes. Pero los hinchas del Liverpool denunciaron la falta de organización que hubo en el interior del recinto. Resulta incomprensible que no se abriera ninguna investigación oficial sobre las causas de la tragedia,
Pero los equipos ingleses fueron excluidos de las competiciones europeas durante 5 años, algo que los ultras de la Juventus nunca olvidarán. En el año 2005, 20 años después de aquella tragedia, la Juventus se enfrentó al Liverpool en la Liga de Campeones. Era la primera vez que ambos equipos se volvían a ver las caras tras la final de Heysel y los ultras de la Juventus tenían hambre de venganza. La policía se empleó a fondo para que los Drughi no se enfrentaran a los seguidores del Liverpool. Más de 20 años después, algunos hinchas de la Juventus todavía guardan rencor por lo ocurrido aquel día. Los Drughi nacieron a raíz de la tragedia. Antes de la tragedia de Heysel, se hacían llamar por el nombre inglés The Black and White Supporters, los hinchas blanquinegros. Pero tras los incidentes, cambiaron el nombre al italiano para darse a conocer como los Drughi. Dani está a punto de conocerlos y no sabe muy bien cuál será su reacción al tratar con un inglés. Bien. Estoy un poco asustado, la verdad. Sé que son los hinchas más radicales y unos fanáticos de primera. Todos sabemos lo que ocurrió en la tragedia de Heysel. Muchos de sus seguidores perdieron la vida antes de un partido contra un equipo inglés. Por eso no sé cómo van a reaccionar cuando llegue. Lo entendéis, ¿no? Estamos perdidos por Turín. Vamos a ir con ellos a ver lo que pasa y a comprobar cómo están los ánimos. Espero que todo vaya bien. A ver qué nos cuentan. Dani ha quedado con ellos en su propio bar. Hay imágenes de los drugos por todas partes. Eran la banda violenta de La Naranja Mecánica, que paradójicamente es una película británica. Tres de sus miembros han accedido a hablar con Dani. Son Mimmo, uno de los líderes de la banda, Fabio, el organizador, y Christian, el traductor. ¿Qué significa para vosotros ser ultra de los Drughi? Ser un Drughi significa ser una persona dura, agresiva, que no pierde el tiempo por ahí. Ser ultra significa que no tienes miedo de nada ni de nadie. Y cuando digo de nada, es de nada. Los demás nos dan completamente igual, ¿entendido? De acuerdo. Lo he entendido. Lo he entendido. Los Drughi presumen de su mala fama por toda Italia. Los rivales les odian a ellos y a su equipo. Este sentimiento anti-Juventus se intensificó en el verano de 2006, después de que el equipo fuera declarado culpable en el escándalo Moggi Gate, que sacudió el fútbol italiano. La Juventus fue uno de los 4 equipos declarados culpables por intentar influir en la designación de los árbitros para los partidos. Como consecuencia, fueron relegados a la Serie B italiana y se les retiró el título de liga que habían conseguido en la temporada 2005-2006. Bien, os quiero preguntar también sobre la Juventus, que es un gran equipo.